vamos a trabajar una aplicación de la solubilidad condicional en las separaciones analíticas. Para ello, resolveremos el siguiente problema. Y entonces tenemos una muestra con cromo 3 con concentración 1 por 10 a la menos 3 molar y de cobre 2 con concentración 2 por 10 a la menos 2 molar. La pregunta es si existe un pH en el cual pueda precipitar el 99% de alguno de los cationes sin haber precipitado el 1% del otro. Entonces, para ello tenemos aquí la imagen de las disoluciones problema. Del lado izquierdo tenemos cromo 3, que es de color verde, muy tenue, mientras que del lado derecho tenemos la disolución de cobre 2. Se separó para que se pudiera apreciar las precios de los precipitados y los cambios de color. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es observar la solubilidad del cobre. Entonces, acá tenemos el equilibrio principal, que es la solubilidad de solubilizar el cobre a partir del precipitado, que es el hidróxido de cobre 2, que tiene un pKs de 19.3. Como ya dijimos, la concentración de cobre es 2 por 10 a la menos 2 molar, que en logaritmo sería menos 1.70. Resulta que el cobre puede formar complejos con oxalato, y se forma un complejo donde el oxalato puede ser ligante una y hasta 2 veces. Entonces, estas son las constantes de formación global, 4.5 y 8.9. Bien, entonces vamos a observar esta gráfica donde se ha puesto ya la solubilidad de cobre sin oxalato, que es de color azul, que ahorita no se observa, y de cobre con oxalato, que es la roja. Cuando no tenemos presencia de oxalato, la solubilidad del compuesto, pues finalmente ahorita está a pHs ácidos, está todo soluble, esto es menos 1.70 aproximadamente en logaritmo, y entonces va a haber un pH a partir del cual el hidróxido de cobre va a comenzar a precipitar. Entonces, ¿cómo calculamos ese pH? Bien, utilizamos las ecuaciones que hemos visto ya en clase y observamos que sin oxalato, si solo queremos que empiece a precipitar 1%, empezará un pH de 5.2, que es lo que podemos ver por acá. Y el 99% del cobre habrá precipitado ya cuando lleguemos a un pH de 6.2, que es el que está mostrado acá. Bien, si nosotros ponemos una concentración de oxalato ya de 2 por 10 a la menos 1 molar, ustedes ven cómo esta gráfica se ha desplazado, ¿sí? Sin oxalato la curva sigue siendo la misma, mientras que ahora que le pusimos oxalato, el oxalato al estar complejando al cobre 2 está permitiendo que solubilice más y que la precipitación comience un pH más básico. Aquí podemos ver de la tabla que el pH que empieza a precipitar un pH de 8.9 con oxalato y termina un pH 9.9. Entonces el desplazamiento en pH es de 3.7 unidades, y lo cual es bastante bueno, nos podrá servir en el caso de que queramos mover. Si ustedes se dan cuenta, cambiar la concentración de oxalato, pues también, en caso de que se disminuya, también se disminuye el pH al cual comienza la precipitación del catión cobre. Bien, una vez sabiendo lo anterior, lo que vamos a proceder a hacer es a observar realmente si esto ocurre en la práctica viendo el siguiente video. Tenemos dos disoluciones. Del lado izquierdo tenemos cobre en presencia de oxalato en concentración 0.2 molar. Vamos a monitorear el pH, vemos que es aproximadamente 4 y, como habíamos predicho, no va a precipitar aún el hidróxido. Sin embargo, la disolución del lado izquierdo, que no tiene oxalato, también tiene un pH ligeramente arriba de 4 y observamos que la disolución ya está turbia, indica la presencia de precipitado, empieza a formarse el hidróxido insoluble. Entonces ahora vamos a agregar alícuotas de hidróxido de sodio y vemos que la alícuota que no le hizo nada a la disolución con oxalato, a la disolución sin oxalato ya comenzó la formación de precipitado en demasía. Entonces ahora procedemos a agitar las disoluciones, homogenizamos y leemos el pH.
Entonces ya está el sólido precipitado del lado izquierdo de hidróxido de cobre 2. Y vemos el pH una vez más alrededor de 5, como lo habíamos predicho en las gráficas de Excel. La disolución con oxalato también pH aproximadamente de 4. Ahora vamos a proceder a agregar un exceso de hidróxido de sodio para subir el pH en demasía. Vemos que la disolución sin oxalato ya no se forma más precipitado, es muy poco porque la gran mayoría ya había sido precipitado en un pH bajo. Pero si observamos que la disolución con oxalato ya va a empezar a formarse por fin el precipitado de hidróxido de cobre 2. Ahí vemos formándose las partículas del sólido en disolución. Y ya que está homogenizado, procedemos a tomar una lectura muy cualitativa del pH. Y vemos que es un pH ya elevado, está más o menos en 10, llega a 10. Y como habíamos predicho, en esta zona de pH es donde estaba dándose la precipitación del hidróxido de cobre 2. Mientras del lado izquierdo, nada más para comprobar, vemos otra vez el pH y tenemos el mismo pH elevado de 10. Ya que tenemos lo anterior, podemos integrar al cobre 2 y al cromo 3. Y entonces nos damos cuenta que en los equilibrios principales, cobre 2 requiere 2 hidróxidos para formar el precipitado insoluble, mientras que cromo 3 utiliza 3 hidróxidos. Esta característica va a hacer que, pese a que los dos tienen pKs muy diferentes, van a precipitar en un mismo intervalo o un intervalo muy semejante de pH. Por ejemplo, cromo 3 comienza a precipitar a pH de 4.9 y termina en 5.6. Pero cobre 2 comienza a precipitar a 5.2, es decir, todavía no acaba de precipitar el cromo 3, cuando el cobre 2 ya está precipitando. Y esto lo podemos ver en la gráfica del logaritmo de solubilidad, que está aquí presente. Entonces, este es el cromo que inicia a precipitar, y vemos acá que el cobre también empieza a precipitar antes de haber terminado con la precipitación del cromo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos del ejercicio anterior que el cobre puede formar complejos con oxalato y que eso desplaza el pH de precipitación. Entonces vamos a subir la concentración de oxalato hasta la concentración que impusimos en el sistema, que fue 2 por S a la menos 1, y nos damos cuenta que ahora sí la gráfica ya ha sido desplazada. Entonces, y por mucho. Básicamente el cobre ya está precipitando hasta un pH casi de 9. Entonces, sin ningún problema, vamos a poder separar esta mezcla. Aquí están los valores otra vez. Y vamos a ver el video. Tenemos aquí las disoluciones de cromo y cobre. Cromo del lado izquierdo, cobre del lado derecho, translúcidas. Y conforme empezamos a agregar el hidróxido, empiezan a ponerse turbias, es decir, la formación del precipitado. Y bueno, ahí los tenemos. Y finalmente completamente precipitados, a un pH alrededor de 5. Agregamos ahora oxalato a la disolución de cobre y vemos que se redisuelve el precipitado. Ahí lo tenemos. Y entonces procedemos también a elevar el pH. Y una vez elevado el pH, lo que se observa es la disolución. Ahí está. Un poco más translúcida. Y entonces ahora volvemos a elevar el pH. Vemos la observación, la presencia de partículas otra vez del hidróxido insoluble, que poco a poco se va a ir formando otra vez hasta llegar a un pH aproximadamente entre 9 y 10, que tenemos ahí a la formación del precipitado de nuevo. Como conclusión, podemos decir que ambos cationes metálicos pueden ser separados usando una concentración de oxalato 0.2 molar, y en ese caso el cromo 3 precipitará de 4.9 a 5.6 unidades de pH, mientras que el cobre 2 comenzará a precipitar de 8.9 a 9 y terminará en 9.9. Si queremos saber específicamente en qué concentración de oxalato es válida para la separación, basta que hagamos aquí unos movimientos. Aproximadamente usando una concentración de oxalato ligeramente menor a 2 por S a la menos 4, tal vez sería bueno 8 por S a la menos 5. Se ve que ya van a poder separarse tanto el cobre va a empezar a precipitar después de que haya terminado de precipitar el cromo. Y eso sería todo.